Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en esta sala. Vamos a tener una conferencia de forma híbrida, es decir, tenemos personas que se encuentran aquí físicamente en la universidad, en el auditorio Aulas 1 Torreón 1 y también personas conectadas de forma virtual. Bienvenidos a la Semana del Derecho. Es un evento que hace la universidad desde hace ya 6 años, un evento en donde abrimos espacios para ver o hablar sobre situaciones o problemáticas del derecho aplicadas al mundo contemporáneo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Derechos de Autor relacionado con el Internet y los software. Nos va a acompañar el día de hoy la doctora Paula Peláez, es una abogada formadora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la entidad encargada en Colombia de alguna forma de vigilar, de promover los derechos de autor. Tiene la doctora Paula pues el uso de la palabra y ya le permito, doctora, compartir pantalla para que inicie su presentación. Muchas gracias por haber asistido en este evento el día de hoy. Muchas gracias, Angie. Entonces, ¿me confirman si están viendo pantalla, por favor? Sí, doctora, correcto. Listo, gracias. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que se hayan tomado un tintico después del almuerzo. Mi nombre es Paula Páez, soy la persona que les va a acompañar el día de hoy en esta capacitación, en la cual vamos a ver algunos aspectos básicos del derecho de autor enfocados especialmente en el software y vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da a las obras en el entorno digital, en Internet. Entonces, eh, atendiendo a que es una modalidad híbrida, pues los que están conectados, pues por favor mantener los micrófonos apagados, cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en el chat. Y pues las personas que están de manera presencial, pues sí tendremos que esperar hasta el final de la sesión para las preguntas, ¿listo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando de que el derecho de autor hace parte de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es ese conjunto de normas que se encarga de proteger todas las creaciones del intelecto humano. Sin embargo, pues como nosotros creamos cosas tan diferentes, tan variadas, la propiedad intelectual se dividió en varias ramas para poder protegerlas bien, protegerlas adecuadamente. Entonces, actualmente tenemos al derecho de autor, segunda rama propiedad industrial y tercera rama derechos de obtentor de variedades vegetales. Entonces digamos que les digo esto como un poquito de contexto para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué sucede con el derecho de autor? El derecho de autor toma fuerza a partir de 1886. En 1886, digamos que nace el primer convenio a nivel internacional para la protección de obras literarias y artísticas. ¿Qué pasa con el software? Que cuando aparece el software, cuando aparece el Internet, pues la normativa de derecho de autor y la normativa de propiedad intelectual en general eran demasiado viejita. Entonces, cuando aparece el programa de computador, la pregunta que se hacen a nivel internacional es, ¿cómo vamos a proteger esta creación? Y inicialmente se pensaba crear otra rama de la propiedad intelectual especial para el software. Sin embargo, eso implicaba muchos esfuerzos políticos y económicos a nivel internacional y fue rápidamente descartado. Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? Dijeron, vea, actualmente, en 1950 más o menos, solo contamos con dos ramas de la propiedad intelectual. Tenemos propiedad industrial y tenemos derecho de autor, no tenemos más ramas, miremos en qué rama podemos meter al software. ¿Cómo podemos proteger nuestro software? Entonces, eh, para saber cómo se protege el software, primero tenemos que saber qué es un software. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista legal, el software es un conjunto de instrucciones
expresado mediante palabras, números y códigos que al ser introducido en un aparato de lectura automatizada, por ejemplo un computador o un dispositivo celular, me producen determinado resultado o me ejecutan determinada tarea. Eso legalmente es el software. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver si eso se protege por propiedad industrial o por derecho de autor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la propiedad industrial se encarga de proteger los signos distintivos y las nuevas creaciones. Los signos distintivos son aquellos que nos permiten identificar un bien o un servicio en el mercado, en el comercio. Por ejemplo, cuando ustedes ven la manzanita mordida, ustedes ya saben que eso es Apple, ¿cierto? Cuando ustedes ven el chulito, ustedes ya saben que eso es Nike y que Nike les vende artículos deportivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con marcas, nombres, enseñas comerciales, logos, entre otras, hacen parte de los signos distintivos que hacen parte de la propiedad industrial. Entonces, si vamos a proteger ese conjunto de instrucciones a través de los signos distintivos, pues nos damos cuenta que no es posible, ¿cierto? Que sí hay software que tienen su propio signo distintivo, que tienen su propia marca para identificarse, pero a través de la marca yo no puedo proteger como tal el software. Entonces, listo. La propiedad industrial, aparte de proteger los signos distintivos, también protege las nuevas creaciones. Dentro de las nuevas creaciones tenemos las patentes, los diseños industriales, los circuitos de trazado, entre otras creaciones. Entonces, muchas veces se cree que el software se puede patentar. Entonces, ¿qué sucede con las patentes? Las patentes deben cumplir con 3 requisitos. Si mi creación no cumple esos 3 requisitos, pues simplemente no es una patente. Entonces, primer requisito de la patente, debe ser novedoso. Cuando nos referimos a novedoso significa que sea nuevo, que no se haya visto nunca antes. Segundo requisito de la patente, debe tener altura inventiva. Entonces, entiéndase la altura inventiva como que no cualquier persona puede llegar a ese resultado con el conocimiento normal de ese tema o de esa técnica. Y tercero, debe tener aplicabilidad industrial. Para patentar algo, yo necesito cumplir con los 3 requisitos. Cuando vamos a mirar si el software cumple con esos requisitos, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo patentarlo. ¿Por qué? Porque generalmente el software no cumple con el requisito de novedad. Es decir, hay software que tratan temas nuevos, que son muy, ¿cómo se dice? Muy impactantes y demás, pero realmente la mayoría de software no son novedosos, tratan temas que ya se han visto antes, el software de gestión contable, software de gestión documental, entre otros. Entonces, realmente el software a veces cumple con el requisito de novedad y a veces no. Segundo requisito, altura inventiva. Realmente para crear un software, pues yo no necesito un conocimiento superior o un conocimiento especial, necesito conocimientos básicos en sistemas, es decir, cualquier persona, cualquier ingeniero de sistemas me podría realizar una programación. Entonces, el software en principio no cumple con el requisito de altura inventiva. Y tercero, aplicabilidad industrial. Este requisito sí lo cumple el software porque, pues, yo puedo hacer un software para cualquier parte de la industria, ¿no? Entonces, para la de la construcción, para la agrícola, para la agropecuaria, entre otros, yo puedo hacer un software para cualquier parte de la industria. Entonces, el software no cumple con los requisitos para hacer una patente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dijeron como, bueno, el software no se puede patentar. Entonces, miremos si se puede proteger a través del derecho de autor. Entonces, acá tenemos que hablar de qué es lo que protege el derecho de autor. Entonces, el objeto de protección del derecho de autor son las obras. Entonces, ¿qué es una obra? Una obra es una creación producto del intelecto humano de carácter literario o artístico que goza de originalidad y es susceptible de ser reproducido o divulgado por cualquier medio conocido o por conocido. Entonces, cuando vamos a ver si el software cumple con esos requisitos de ser una obra, pues nos damos cuenta que es posible que sí. Primero, es producto del intelecto humano, sí, generalmente el software es producto de seres humanos que se sientan a desarrollar, a programar, etc. Segundo requisito, tener carácter literario o tener carácter artístico. Cuando nos referimos a carácter literario, nos referimos a que en esa obra se utilizan el texto o la palabra para expresarse. Entonces, si bien el software no es igual que una novela o que un poema, pues lo que se está haciendo cuando se crea el código del software es redactar, es usar palabras, es usar texto. Entonces, en ese entendido, en ese supuesto,
se entiende que el software es muy similar a una obra literaria, entonces sí tiene carácter literario. Tercero, que gocen de originalidad. Entonces, ¿qué es la originalidad? Digamos que la originalidad es un principio muy importante del derecho de autor, porque cuando algo se considera original, está protegido por el derecho de autor. Cuando algo no se considera original, pues no está protegido. Y la originalidad consiste en que esa obra debe tener características propias, características únicas que le permitan diferenciarse de otras obras similares, de otras obras de su misma naturaleza. Es decir, que pues eso no sea una simple copia de otra cosa que ya existe. Y segundo, a través de la originalidad consiste en que a través de las obras, el autor o los autores imprimen el sello o la impronta de su personalidad. Entonces, digamos que es como lograr percibir esas características propias del autor en la obra. Siento que es muchísimo más sencillo identificar esto con las obras literarias. Por ejemplo, uno ya sabe que hay ciertos escritores em, que redactan de cierto modo. Entonces, cuando uno coge ese texto, uno dice como, ah, este tiene un tinte a Mario Mendoza, este tiene un tinte a Gabriel García Márquez, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿los software pueden ser originales? Sí, porque cada ingeniero redacta de manera diferente, va creando el software de manera diferente, tiene unas habilidades, unas preferencias propias que pueden plasmar originalidad a esa creación, a ese software. Y por último, que sea susceptible de ser divulgado o reproducido. Básicamente que yo pueda compartir al público la obra. Y pues el software se puede compartir al público, ¿cierto? De diferentes maneras. Entonces, cuando miramos si podemos proteger el software a través del derecho de autor, nos damos cuenta de que sí, porque el software cumple con los 4 requisitos para ser considerado una obra. Entonces, digamos que a nivel general, a nivel internacional, el software se protege de manera similar a las obras literarias. Sin embargo, muchas personas pues les queda la duda de porque si hay lugares donde los softwares se patentan y porque acá me están diciendo que no puedo patentar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, digamos que la historia que ya les mencioné, en principio a nivel internacional se dijo, el software se protege a través del derecho de autor. Sin embargo, en 1980, en la Unión Europea, existió el caso Vico. Entonces, ¿qué pasó? Vico era una empresa de tecnología que logró sacar un dispositivo que funcionaba con un software y que su finalidad era mejorar la apariencia estética de las fotografías. Digamos que pues ahorita eso no es muy novedoso ni nada porque ya lo podemos hacer desde cualquier computador, desde cualquier celular, pero en 1980 eso era pues la sensación. Entonces, Vicom intentó patentar ese dispositivo con ese software, pero le rechazaron la patente porque el software se protege a través del derecho de autor. Sin embargo, Vicom decía, vea, si yo sé que el software se protege a través del derecho de autor, pero es que este dispositivo, ese software, cumple con los requisitos para hacer una patente. Es novedoso, tiene altura inventiva y tiene aplicabilidad industrial. Entonces, el caso escaló y llegó al Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo decidió que cuando un dispositivo que puede ser patentable funciona íntimamente con un software, se le otorga la patente en el entendido que el software no funciona sin el dispositivo y el dispositivo no funciona sin el software. ¿Sí? Em, y a partir de ahí empiezan a haber muchos casos donde se pueden patentar. Eh, También deben tener en cuenta que en realidad los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, cada país los puede regular según decida, según quiera. Sin embargo, hay unos mínimos internacionales, algunos acuerdos, algunos convenios y demás. Eh, entonces, en ese entendido, hay países que patentan el software como Estados Unidos y hay países que no lo patentan. Acá en Colombia, ¿cómo funciona? Colombia tiene un convenio, como un acuerdo con otros países de la región, con Perú, Bolivia, Ecuador, y ese acuerdo se llama Decisión Andina 486 del año 2000, que es todo lo que regula la propiedad industrial, incluidos las patentes. Y en esa decisión 486 del 2000 dice claramente que los programas de ordenador, los programas de computador, no son invenciones, es decir, no pueden ser patentadas. Entonces nosotros en Colombia tenemos una norma que es supranacional, es decir, no es solo para nosotros, sino es para varios países, donde claramente me están diciendo que yo no puedo patentar el software.
Por esa razón, en Colombia no se puede patentar. Ahora, si ustedes consideran que definitivamente ustedes tienen una creación o un software que cumple con los requisitos, pues tendrán que acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad a nivel nacional que se encarga de proteger y de gestionar todo lo que tiene que ver con propiedad industrial, incluidas las patentes. Sin embargo, pues a pesar de que hay unos países que sí y unos países que no, quiero que sepan que los países que sí patentan son la minoría. La mayoría de países se rigen por estos dos acuerdos que vemos en pantalla, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC. Entonces, en estos dos acuerdos, básicamente lo que me dice es que el software se protege a través del derecho de autor. ¿Listo? Eso es como nuestro panorama interno y nuestro panorama internacional. Ahora bien, sabiendo qué protege el derecho de autor, más o menos cómo lo protege, pues tenemos que saber qué parte del software protege. ¿Por qué? Porque para crear el software como ese producto final, digamos que pasan muchas cosas, hay varios pasos. Entonces yo puedo tener la necesidad, yo ya sé, necesito un software que cumpla tal función, no sé, que me mida la deserción estudiantil, por ejemplo, y los motivos y demás. Sin embargo, mm, pues de ahí, de esa idea al producto final que nosotros consumimos, pasan muchas cosas. Entonces vamos a ver qué parte de ese proceso protege el derecho de autor y qué parte no. Entonces, primero, el derecho de autor protege el código fuente. Código fuente es este conjunto de instrucciones expresado mediante letras y códigos. Entonces, es el lenguaje en el que programan los desarrolladores, los programadores. Entonces, en principio, el objeto de protección ideal del derecho de autor es ese código fuente. ¿Qué más protege? Protege el código objeto. ¿Y qué es el código objeto? El código objeto es la traducción del código fuente a lenguaje binario. Lenguaje binario, ceros y unos. ¿Por qué necesitamos esa traducción al lenguaje binario? Porque los aparatos, como los celulares y los computadores, no entienden en el mismo lenguaje que nosotros como seres humanos programamos. Ellos entienden en un lenguaje diferente. Entonces, por eso necesitamos el lenguaje binario. Como el código objeto es solo una traducción del código fuente, está protegido por el derecho de autor. Tercera cosa que protege el derecho de autor, protege la documentación técnica. Es decir, muchas veces cuando se está creando el software, se hace como un documento donde se hace toda la trazabilidad del software. Entonces, la necesidad, qué módulos tiene, cómo es que funciona, bajo qué lenguaje se hicieron, cómo arreglarlo, etc. Esa documentación técnica está protegida por parte del derecho de autor. Y también está protegido el material auxiliar. Entiéndase material auxiliar como cualquier otro documento que me permita entender cómo se creó y cómo funciona ese software. Entonces, pues generalmente ese otro documento es el manual de uso, el manual de usuario, porque ahí me está diciendo qué hace, cómo usarlo, entre otros. Entonces, todas estas cuatro cosas las protege el derecho de autor. Ahora la pregunta es, ¿qué no protege el derecho de autor? El derecho de autor no protege la función del software, ¿bien? Porque se considera que la función hace parte del ámbito de las ideas. Y ustedes me van a decir, pero ¿qué tiene con que haga parte del ámbito de las ideas? ¿Es que acaso la idea no la protege? No, el derecho de autor no protege las ideas, ¿sí? Muchas veces hay una creencia de que uno tiene que ir a registrar a algún lado la idea, o uno se pregunta, ¿cómo hago para que otra persona no coja mi idea y no me la robe? Pero sucede que desde el punto de vista legal, nadie puede ser dueño de las ideas. Y si nadie puede ser dueño de las ideas, pues nadie puede robarle una idea a nadie. Eso desde el punto de vista legal. Si lo hablamos desde el punto de vista moral, pues ya es otra discusión. Pero desde el punto de vista legal, nadie es dueño de las ideas, nadie puede robar una idea a nadie. Entonces la pregunta aquí es, bueno, si el derecho de autor no me protege las ideas y no me protege la función, entonces, ¿qué es lo que protege? El derecho de autor protege la expresión o la materialización de la idea, es decir, cuando nosotros desarrollamos esa idea. Ejemplo, mm, piensen ustedes que cuando Uber salió al mercado, digamos que tuvo mucho impacto y fue muy buena, porque no había hasta el momento un software una aplicación de celular que conectara pasajeros con conductores de manera tan rápida y tan sencilla. ¿Sí? Esa es la función.
Pero como la función no se protege, rápidamente apareció InDriver, Didi, Cabify, Bit, bueno, entre otras tantas plataformas que tienen la misma función, conectar pasajeros con conductores. Entonces, ¿qué pasa? La función no está protegida. Yo no pueden pedir que alguien más haga otro software de gestión documental, que alguien haga otro software de gestión estudiantil. Yo lo que puedo evitar es que alguien tome exactamente la misma obra que yo estoy haciendo y a partir de ahí creo otra o que la copie o similar, ¿sí? Es decir, cuando yo ya tengo eh, desarrollado ese código, ese conjunto de instrucciones, pues ese conjunto de instrucciones es lo que protege el derecho de autor, ¿sí? Porque son los que me van a hacer la tarea. Pero mientras que sea una idea, pues ahí no hay nada, que yo no puedo evitar que otra persona cree otra obra similar o cree otra obra con la misma función. ¿Qué más no protege el derecho de autor? El derecho de autor no protege em, el look and feel, es decir, lo que yo veo y lo que yo percibo. ¿Qué significa eso? Significa que hay a veces aplicaciones que son muy buenas, ¿cierto? Que son como que uno se siente feliz usando esa aplicación, o hay aplicaciones que simplemente a uno no le gustan, uno no sabe por qué, pero a uno no le gustan, le da fastidio, o sea, cómo percibe el usuario. Esa percepción del usuario, ese recibimiento del usuario, se escapa de la protección eh, de el derecho de autor, ¿sí? Yo no puedo controlar lo que percibe un usuario cuando ve una obra. Em, ¿Qué más? No protege el derecho de autor. El derecho de autor no protege, por regla general, la interfaz, ¿sí? No sé si acá haya algún ingeniero, seguramente saben mejor esto que yo, pero digamos que básicamente el software tiene dos partes. Una parte que es tal cual ese conjunto de instrucciones que va a ejecutar las tareas y otra parte que es como la parte estética del software, la parte que permite que el usuario interactúe con esa plataforma. Entonces, esa parte estética generalmente la llaman interfaz, porque en principio el derecho autónomo protege la interfaz, porque la interfaz responde a criterios meramente técnicos. Es decir, pues yo para que el usuario pueda hacer tal o Y función, pues yo necesito esta y este botón, por ejemplo. Entonces, como no hay un proceso creativo detrás, sino simplemente es un proceso técnico de necesidad, en principio no se protege la interfaz. Ojo, eso no significa que ninguna interfaz se pueda proteger. Digamos que es hasta ahora la regla general, pero pueden haber interfaces que sean muy, muy, muy buenas, que sean muy geniales. Por ejemplo, las interfaces de los videojuegos. Hay algunos videojuegos que tienen interfaces geniales, como por ejemplo el año pasado se habló mucho de la interfaz de San Andreas, porque era muy chévere. Entonces, cuando uno ve que la interfaz es realmente, o sea, tiene un sello característico, tiene algo que lo diferencia, que tiene un trabajo pues muy importante detrás, ahí ya podemos hablar de protección del derecho de autor. Pero generalmente no, porque generalmente responde a criterios técnicos. Bien, como esta capacitación no es solo de software, sino también de entorno digital, entonces pues también tenemos que hablar de si el derecho de autor protege o no protege las páginas web, las páginas de Internet. Entonces, ¿qué son las páginas de Internet? Son medios para presentar información que generalmente están sujetas a constante cambio en su contenido. En las páginas de Internet podemos encontrar videos, texto, fotografía, música, imágenes, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien la página web alberga muchísimas obras, alberga fotos, alberga texto, alberga música, pues la página web en sí misma no es una obra, sino que la página web es un medio de comunicación. Entonces, así como el derecho de autor no protege la señal de el radio, no protege el televisor, pues el derecho de autor no protege la página de internet. Se protegen las obras que se comparten o que se divulgan a través de ese medio, ¿sí? Entonces, que la página de internet como un todo no esté protegida no significa que las obras que están dentro de esa página no estén protegidas por el derecho de autor. Es decir, la obra sí está protegida, lo que no está protegido es el medio, la página web como todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la página web es un medio de comunicación. Por ejemplo, ustedes como universidad, si van a hacer un evento, pues cambian la página web. Si van a hacer una inscripción, cambian el formulario. Entonces, pues realmente
la página web está en constante contenido, es un medio de comunicación, no una obra. Bien, cuando creamos una obra, tenemos que tener en cuenta que la protección que da el derecho de autor a estas creaciones es automática, ¿sí? Digamos que yo entiendo que muchas veces ustedes han escuchado que hay que ir a registrar la obra o que hay que ir a sacar el derecho de autor de la obra o del software, pero realmente a nivel internacional el derecho de autor se rige por el principio de ausencia de formalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo que hacer absolutamente nada para que mi obra esté protegida por parte del derecho de autor, ¿sí? Mi obra está protegida desde el momento mismo de la creación. Yo creo la obra, ya tengo derecho de autor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando se crea una obra, uno siempre piensa que el derecho de autor es uno y que tiene que ver con plagio y con piratería y ya. Yo sé que no, el derecho de autor es un poquito más complejo. Entonces, cuando se crea una obra, nacen dos tipos de derechos, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los derechos morales regulan la relación entre el autor y su obra y digamos que básicamente se busca proteger ese vínculo personalísimo que hay entre el creador y la obra, ¿sí? En Colombia tienen el rango de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, tienen el mismo rango que, por ejemplo, el derecho a la dignidad o el derecho a la libre expresión, entre otros. Entonces, como tienen ese rango de derechos fundamentales, los derechos morales no tienen contenido económico. Entonces, como no tienen contenido económico, pues yo no puedo negociar con ellos, yo no puedo venderlos. Entonces, estos derechos son intransferibles, inembargables, irrenunciables y no tienen un límite en el tiempo, es decir, son para siempre. Incluso cuando el autor fallece, sus herederos entran a defender estos derechos. ¿Por qué se les da ese rango de derecho fundamental? Porque se considera que a través de las obras los autores hacen uso de su derecho a la libre expresión y porque desde el punto de vista legal, como las obras deben tener originalidad y la originalidad es como ese sello característico, esa impronta de la personalidad o del espíritu del autor, digamos que eso demuestra eh, la humanidad en sí misma, ¿sí? Como la calidad de ser humano. Entonces, por eso son derechos fundamentales. Entonces, esos derechos morales siempre van a estar en cabeza del autor. Como yo no puedo vender mi derecho a la dignidad, no puedo vender mis derechos morales. Pero también tenemos unos derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los que regulan las distintas formas de explotación económica de la obra. ¿Esto qué significa? Significa que estos sí tienen un contenido económico, entonces con estos sí puedo negociar. Son transferibles, son embargables, son renunciables y estos sí tienen un límite en el tiempo, es decir, hay un periodo en el cual yo los puedo usar y una vez pues finaliza ese tiempo, ese periodo, pues yo ya no puedo, o sea, ya no tengo más ese derecho. ¿Cuál es la lógica del derecho patrimonial? Todo uso de una obra debe ser autorizado por el titular de derechos patrimoniales, ¿sí? ¿Cuáles usos? Todos, el que ustedes se imaginen, ¿sí? Digamos que más adelante lo vamos a ver si hay alguna excepción a esa regla, pero la regla general y lo que le permite generar dinero a los autores y creadores es son estos derechos patrimoniales en los cuales solo el dueño de esos derechos patrimoniales puede autorizar los usos de la obra bajo las condiciones de tiempo, modo, lugar y dinero que esa persona desee. ¿Listo? Bien, entonces ya sabemos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se me cambió la diapositiva? Segundito. Bueno, entonces ya sabemos qué es el software, qué protege el derecho de autor respecto al software, em, algunos criterios de protección, entonces originalidad, no protección de ideas, ausencia de formalidades, entre otros. Pero entonces acá viene otra parte bien importante y es quién es dueño de todos esos derechos morales y de todos esos derechos patrimoniales. Y sucede que, pues como su nombre lo dice, el dueño o la persona o el sujeto de protección es el autor. Entonces, ¿quién es el autor ante la ley de una obra o específicamente de un software? El autor es la persona física que realiza la creación intelectual. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que solo los seres humanos tenemos la calidad de autores, o por lo menos acá en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley así me lo dice. La ley me dice solo personas físicas, o sea, solo seres humanos. Entonces, ¿quiénes son los autores de los software? Pues los ingenieros, desarrolladores o programadores. Esa persona que se sentó a redactar el código fuente, esa persona es la autora de la obra. En los autores nacen los derechos morales y patrimoniales, es decir, en principio, los autores son los dueños de esos derechos morales y patrimoniales. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Si las universidades o las empresas son las que explotan económicamente la obra, ¿cómo funciona? Bien, sucede que los derechos morales, que son esos derechos fundamentales, siempre están en cabeza del autor. Él no los puede entregárselos a nadie. Pero los patrimoniales, que son los que permiten la explotación económica de la obra, sí se pueden vender, se pueden entregar a otra persona. Entonces, cuando ustedes ven que hay una universidad, que hay una empresa que está explotando económicamente una obra, significa que la empresa o la universidad tuvo que haber negociado con los autores para adquirir esos derechos, ¿sí? Las personas jurídicas, como las universidades y las empresas, no son autores, ¿bien? Si una universidad adquiere los derechos patrimoniales sobre una obra, no se vuelve autora, se vuelve titular de derechos patrimoniales, es decir, dueña de los derechos patrimoniales, pero no se vuelve autor. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no tiene personalidad, no tiene espíritu para imprimir la originalidad de la obra y porque detrás de las personas jurídicas siempre hay un equipo de seres humanos realizando todo el trabajo. Ahora bien, ¿qué más me implica esta definición de autor? Me implica que si una inteligencia artificial me arroja un resultado genérico o al azar, em, pues que eso no está protegido por el derecho de autor o por lo menos no le voy a dar la calidad de autor a esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la ley me dice que solo son seres humanos. ¿Bien? Entonces, ya sabemos derechos morales en cabeza de los autores, ahora derechos patrimoniales. Sucede que con los derechos patrimoniales los autores pueden hacer dos cosas. La primera es hacer una transferencia. Entonces, ¿qué es una transferencia? Es el acto mediante el cual el autor se desprende de sus derechos patrimoniales y se los entrega a un tercero interesado, ¿sí? Entonces, es como decir que el autor dejó de ser dueño de los derechos patrimoniales y ya no va a poder explotar económicamente la obra, sino que otra persona la va a explotar. Eso es lo primero que podemos hacer, que es una transferencia. Pero lo segundo que podemos hacer con nuestros derechos patrimoniales se llaman licencias. Las licencias básicamente son autorizaciones de uso, ¿sí? Entonces, yo puedo seguir siendo dueño de esos derechos, pero autorizar a otras personas para que usen la obra, bajo las condiciones de tiempo, modo, lugar y dinero que yo quiero, ¿sí? Y generalmente es lo que hacen, pues, digamos, estas plataformas como Microsoft, Adobe, entre otras, ¿sí? Pues si uno los quiere usar, pues pague por 365 días bajo estas condiciones. Eso es una licencia, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas clases de transferencias y algunas clases de licencias. Entonces en pantalla vemos que pueden haber tres posibles formas de transferir. La primera es el contrato de cesión de derechos patrimoniales. ¿Qué es esto? Básicamente es un acuerdo entre las dos partes. Si el autor se pone de acuerdo con la otra parte interesada y le dice, claro, yo le vendo los derechos patrimoniales sobre esta obra a cambio de, entonces, no sé, tal dinero o de tal prerrogativa, bajo estos términos, o yo solo le voy a vender tal derecho patrimonial. Yo puedo negociar porcentajes, derechos, entre otras cosas. Pero lo importante de aquí es que sepan que simplemente es un acuerdo entre las partes. ¿Cuál es el requisito de validez del contrato de cesión de derechos patrimoniales? Simple, que conste por escrito. Cuando el contrato consta por escrito, digamos que ya es válido ante la ley. No hay necesidad de notariarlo, no hay necesidad de elevar la escritura pública. Digamos que lo único que me pide la ley es que si yo quiero que ese contrato goce de publicidad y de oponibilidad, es decir, de que eso cause efectos no solo entre las dos partes, sino entre todos, a cualquier tercero, así no conozca el contrato, ese contrato debe estar inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Bien, si quiero efectos de publicidad y oponibilidad, debo inscribir el contrato en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Esa es nuestra primera forma de transferencia, básicamente un acuerdo de voluntades.
Segunda forma de transferencia, por disposición legal o por vía legal. ¿Qué implica esta segunda forma de transferencia? Implica que hay una situación que la ley me trae, que la ley me describe, que si yo me encuentro en ella, pues en virtud de que la ley lo manda, hay una transferencia. La ley es la que dice que hay una transferencia. Entonces vamos a ver dos. La primera, yo sé que algunos la habrán escuchado, sobre todo si hay acá algún docente o algún trabajador, son las llamadas obras por encargo. Entonces, esas obras por encargo las encuentran en el artículo 20 de la ley 23 de 1982. Entonces, ¿qué me dice de las obras por encargo? Me dice, vea, de las obras creadas en el marco de un contrato laboral o en el marco de un contrato de prestación de servicios, salvo que las partes acuerden otra cosa, es decir, salvo que el trabajador y el empleador acuerden otra cosa, la ley entiende que las obras que se crearon en ese marco laboral tienen por titular de derechos patrimoniales, o sea, tienen por dueño de los derechos patrimoniales el empleado o el contratante. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando nos contratan, pues valga la redundancia, bajo la modalidad de un contrato laboral, ya sea a término indefinido o a término no definido, pues si el contrato no dice nada de derecho de autor, no dice nada de propiedad intelectual, no dice nada de derechos patrimoniales, pues básicamente la ley entiende que las obras que sean producto de ese contrato laboral, es decir, usted es docente, hizo un semillero de investigación y ahí salió una obra literaria, o usted es fotógrafo, pues ahí salieron fotografías, ¿sí? Entonces, las obras que se creen en ese marco laboral tienen por dueño de los derechos patrimoniales la persona para la cual uno está trabajando, sea natural o sea jurídica. Esa es nuestra primera forma de transferencia, por disposición legal. Segunda forma de transferencia por disposición legal, la de los funcionarios públicos. Entonces es súper parecida, solo que con funcionarios públicos. Entonces, para el artículo 91 de la misma ley, me dice, las obras que creen los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales tienen por titular de derechos patrimoniales la entidad pública para la cual trabaja. ¿Cuál es la diferencia de los funcionarios públicos a las obras por encargo? Pues que las obras por encargo admiten que nosotros digamos otra cosa, que nosotros pactemos otra cosa, mientras que los funcionarios públicos no tienen esa libertad. Todo lo que haga un funcionario público tiene por titular de derechos patrimoniales el Estado. Esa es otra forma de disposición legal. Tercera forma de transferencia, por proceso de sucesión o por proceso de liquidación de persona jurídica. ¿Qué pasa con los derechos patrimoniales cuando, por ejemplo, alguien fallece? Ustedes saben que cuando alguien fallece, se hace como un conjunto de bienes de lo que tenía y de lo que debía esa persona, ¿cierto? Se hace como un inventario. Entonces, dentro de ese inventario entra que la casa, que la finca, que la moto, que la cuenta del banco, y ahí también entran esos derechos patrimoniales. Entonces, ojo, no solo porque mi papá es autor y se murió, yo ya soy dueño de esos derechos patrimoniales. Si mi papá se muere y yo soy el hijo, yo de una vez yo no soy dueño de la casa, yo tengo que hacer un proceso de sucesión. Es igual con los derechos patrimoniales. Usted tiene que esperar el proceso de sucesión para poder ser dueño. ¿Por qué? Porque puede que aparezca un heredero no reconocido, puede que a usted le toque la casa y un derecho patrimonial o que le toque el 50%. Usted no sabe qué le va a tocar, usted tiene una mera expectativa. Entonces, solo por la muerte no hay transferencia. Hay transferencia cuando yo ya cuento con la escritura pública o con la sentencia de sucesión. ¿Listo? Y similar sucede con la liquidación de persona jurídica, pues cuando una empresa se va, por ejemplo, a liquidar o a fusionar, pues se hace un inventario de bienes y se empiezan a repartir. Dentro de ese inventario de bienes se encuentran los derechos patrimoniales porque son cosas, son bienes intangibles, es decir, a pesar de que yo no los puedo percibir, igual digamos que tienen un contenido económico. No hay reglas especiales respecto al proceso de sucesión o de liquidación en materia de derecho de autor. Entonces, si yo voy a hacer un proceso de sucesión o un proceso de liquidación, pues tengo que acudir al Código Civil, al Código de Comercio o al Código General del Proceso y surtir el proceso normal. Bien, esas son nuestras formas de transferencia, pero como les mencionaba, también hay licencias. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay unas licencias tradicionales y unas licencias flexibles. Las licencias tradicionales generalmente son esas que son muy restrictivas, tienen varias condiciones,
no me van a brindar a mí acceso al código fuente. Yo nunca voy a poder saber cuál es el código fuente de ese software, por ejemplo. Em, entonces en pantalla vemos algunas de esas. Office, McAfee, Adobe. Por ejemplo, cuando usted compra el paquete de Office, a usted Office le dice, son 365 días y es para usar tales cosas. Y no le voy a dar acceso al código fuente. Dígame cuántos usuarios son, con cuántos dispositivos, porque un usuario puede tener dos o tres dispositivos, es decir, Paula puede tener un computador portátil, un computador de torre y un celular. Entonces, dígame cuántos dispositivos va a habilitar, cuántas copias va a habilitar, etcétera. Entonces, hay licencias que son como muy específicas, muy, muy detalladas, pues, esas son licencias tradicionales que no me dan lugar como a, a moverme y tengo como un uso muy restringido. Pero también hay licencias flexibles, ¿cierto? Estas licencias flexibles hay de muchas clases. Entonces, últimamente se está creando muchísimas formas de ese tipo de licencias, que las FOSS, que son las Free and Open Source Software, las copyleft, las Creative Commons, entre otras que pues han aparecido. Entonces la gente dice, ah, Creative Commons, libre de derecho de autor. Una licencia FOSS, eso no tiene derecho de autor. Sucede que eso no es tan así. Eh, Sucede que mm, no es que esas cosas que comparten bajo esas licencias flexibles estén libres de derecho de autor, sino que por el contrario, los titulares de derecho, los dueños de ese derecho, haciendo uso de sus derechos patrimoniales, deciden compartir sus obras de ese modo. Es decir, recuerden que los derechos patrimoniales eh, se pueden renunciar, se pueden disponer de diferentes maneras. Es decir, yo elijo cómo manejar esos derechos. Entonces, que ustedes vean una licencia Creative Commons o una licencia Copyleft o una licencia libre de código abierto, eso no implica que eso esté libre de derecho de autor. Eso lo que implica es que eso tiene un modelo de licencia para compartir y que usted tiene que revisar qué condiciones tiene ese modelo. Por ejemplo, las licencias Creative Commons se rigen por símbolos. Entonces, ustedes siempre que ven un Creative Commons, ustedes ven, por decirlo así, como unos muñequitos. Entonces, el muñequito que tiene el signo dólar, ¿eso qué significa? Significa que si está tachado, que yo no puedo lucrarme de los usos de esa obra. Hay un signo igual. Cuando ustedes ven el signo igual, le está diciendo, venga, usted puede crear obras basadas en esto. Usted puede crear obras derivadas, puede crear a partir de esta obra, de esta creación. En el caso de los software, digamos que la licencia que más se comparte es esta de licencia libre y de código abierto, o las FOSS, y estas se rigen por libertades. Esta no es como la Creative Commons que se rige por símbolos, sino esta se rige por libertades. Entonces, la libertad 3 me permite, esperen, me permite mejorar el programa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tal vez yo lo puedo hacer un poquito más rápido, modificarle algún módulo para hacerle alguna mejora, eh, pero hasta ahí, no puedo hacer ningún otro uso. Libertad 2 me dice redistribuir copias. Cuando me dice redistribuir copias, me está autorizando a sacarle copias a esa creación y venderlas, ¿sí? Pero no me autoriza nada más. Libertad 1, estudiarlo y adaptarlo. Eso significa que yo puedo entrar a ver ese código fuente, ver cómo es que funciona, cómo fue que lo crearon, cómo fue que lo adaptaron y hacer la adaptación que yo necesite. De pronto, si yo tenía un Windows, pues adaptarlo a un Mac, eh, o si se actualizó el sistema, pues adaptarlo a ese nuevo sistema, o si yo tengo como algo muy personal, digamos, algún programa, no sé, de ilustración digital o algo así, pues lo puedo adaptar. Y libertad cero es ejecutarla con cualquier fin. Es decir, esta sí me está permitiendo hacer cualquier uso, el que yo quiera, no hay problema. Pero entonces, acá lo que quiero que se lleven es que hay licencias más flexibles, hay licencias que sí me dan acceso al código fuente, hay licencias que no me tienen tanta restricción, tanto detalle, pero el hecho de que no tengan tanto detalle no significa que yo pueda hacer cualquier cosa. Yo igual tengo que revisar cómo me están compartiendo esa obra. Eh, bien, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando vemos obras en Internet. Vemos obras en redes sociales, en Google o en YouTube, qué pasa, cómo es que funciona esto en el entorno digital. Porque todo lo que les he dicho hasta aquí tiene aplicación en el entorno digital, eso no es solo en el entorno físico. Entonces, si ustedes son los creadores, si ustedes son los dueños de esas obras,
y ustedes deciden compartirlo, pues digamos que la recomendación es saber cómo lo están compartiendo. Generalmente todas las páginas de internet, todas las plataformas, todas las aplicaciones, redes sociales, traen algo que son términos y condiciones. Y siendo sinceros, uno a veces ni las lee. Uno dice, Facebook ha adaptado sus políticas de privacidad. Aceptar. Entonces, ojo porque esos términos y condiciones, cuando usted le está dando a aceptar, usted está aceptando todas las condiciones que le están poniendo ahí, todas las cláusulas. Eso es una especie de contrato, es un contrato atípico. Entonces, cuando usted sube obras a Google, a YouTube, a Facebook, a Instagram, usted las está compartiendo según ellos le dijeron en sus términos y condiciones. Por ejemplo, acá les tengo el ejemplo, la de Facebook. Entonces, en Facebook me está diciendo, cuando compartes, publicas, subes contenido que se encuentra protegido por propiedad intelectual como fotos o videos, nos otorgas una licencia internacional, es decir, nos autorizas a nivel mundial, libre de regalías, es decir, yo no te voy a pagar un peso por esto, sublicenciable, transferible, es decir, yo le puedo vender esta licencia a quien yo quiera, cuando yo quiera, y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o exhibir públicamente tu contenido, públicamente y traducir tu contenido, así como para crear trabajos derivados de él. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes comparten una obra en Facebook, una foto, un video, una canción, básicamente usted le está diciendo a Facebook, usted tiene un uso libre de esta obra mía dentro de su plataforma y dentro de sus productos. Generalmente los productos relacionados con Facebook no solo son Facebook, son Meta, son Instagram, entre otros. Entonces realmente es una licencia bastante grande la que usted está otorgando cuando publica esas obras en esas redes sociales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues siempre revisar los términos y condiciones para conocer el formato en el que estamos compartiendo nuestras obras. Bien, cuando alguien comete una infracción o hace un uso no autorizado de nuestra obra y nosotros sabemos que es acá en territorio nacional o sabemos que es un periódico, que es una persona, pues podemos iniciar las acciones legales correspondientes. Sin embargo, en el entorno digital, pues eso se torna un poquito más difícil, ¿cierto? Es como el usuario 5989, pues ¿quién será? Ni siquiera sabemos si es de acá o no. Entonces, digamos que la mayoría de plataformas cuentan con esta herramienta que se llama Notice and Takedown. Básicamente significa notifícame y yo lo retiro, yo lo bajo. Plataformas como YouTube, Google, Facebook la tienen implementada. Lo que significa que si usted ve que alguien está haciendo un uso de su obra que usted no permitió, es decir, usted publicó una canción en Facebook y apareció por allá otra persona cantándola diciendo que era de ella, usted reporta ese contenido, usted da la herramienta de Notice and Takedown o de copyright, de derecho de autor, inmediatamente la plataforma oculta o retira ese contenido, ¿sí? Digamos que no es como lo que uno esperaría una cultura de respeto por el derecho de autor, pero es una herramienta muy fácil de acceder y muy tangible con la que contamos en el entorno digital para hacer respetar nuestras creaciones. Entonces, pues, compartírselas pues para que lo tengan presente. Eso cuando nosotros somos los dueños de la obra y la compartimos en Internet. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy el dueño de la obra, sino que yo soy el usuario? ¿Cómo debo tratar esas obras o cómo debo ver yo ese contenido? Entonces, no porque una obra esté en internet significa que yo puedo usarla libremente o que es gratis, ¿sí? Uno muchas veces entra a Google y foto de Bogotá, foto de Boyacá, foto de Medellín. Y uno hace unos usos que ni idea, uno ni siquiera sabe Google en qué términos le está compartiendo a uno esa foto. Entonces, hay casos de personas que usan una fotografía que encontraron en una red social o la encontraron en Google y la usaron para algo que tuvo mucho impacto en el mercado, como, por ejemplo, hay la historia de un periódico que usó una fotografía de un muchacho en una protesta y la puso de portada en el periódico. El muchacho demandó el periódico. Entonces, no porque esté en Google, no porque esté en Internet, significa que es gratis o que lo puedo hacer como yo quiera. También yo como usuario debo revisar los términos y condiciones en las que me están compartiendo las obras. Es decir, saber qué tipo de licencia me están dando y otorgando. Bien, hasta aquí les he dicho hasta el cansancio cuál es la regla general del derecho de autor, que todo uso debe ser autorizado y demás. Esa es nuestra regla general. Todo uso de la obra debe ser autorizado de manera previa y expresa por el dueño de los derechos patrimoniales. Sin embargo, toda regla tiene su excepción. Entonces, en el derecho de autor contamos con el régimen de limitaciones y excepciones.
Entonces son casos muy especiales que me trae la ley en los cuales yo ya no necesito esa autorización previa expresa del dueño porque la ley misma me está autorizando. Es decir, pues si ya la ley me está facultando, yo ya no necesito pedirle permiso a otra persona. Entonces, son casos bastante especiales, generalmente no atentan contra la normal explotación de la obra, ni atentan de manera injustificada contra los intereses del autor. Hay muchas excepciones, ¿sí? De obras artísticas, de obras arquitectónicas, musicales, etc. Digamos que, pues, ustedes están invitados a revisar esta normatividad. Sin embargo, acá les voy a dar un par de ejemplos que tienen que ver específicamente con el software. Entonces, primera excepción al derecho de autor, me dicen como el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación ilícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del mismo. Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Me está diciendo, vea, si usted compró un software de manera legal, de manera lícita, y por alguna razón a usted se le dañó o similar, usted puede sacarle una copia que en principio debería ser autorizada para poder seguir usando el programa. Ejemplo, piensen que ustedes tienen su portátil y se fueron de viaje y en el aeropuerto les dañaron el computador. Pues digamos que ustedes compraron un montón de software de manera legal que están en el disco duro y en principio para sacarle una copia de eso ustedes tendrían que obtener autorización. Pero gracias a esta excepción, pues ya no tienen que ir a pedir autorización a nadie, sino como usted compró esa copia de manera legal y como pues acá simplemente se le dañó la copia original, pues le dicen, saque una copia para poder seguir usando el programa. Eh, bien, entonces esta es otra excepción que dice también está permitida la copia con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida cuando ésta ya no puede utilizarse por daño o pérdida. Digamos que esta es similar a la anterior. Am, digamos que del anterior, creo que un mejor ejemplo podría ser cuando usted compra un software y, ¿cómo es que se llama esto? No fue la palabra, pero digamos su computador es Windows, ¿sí? Funciona con Windows, no sé, XP. Y funciona súper bien, pero es que después usted cambió a un Mac o se le actualizó el Windows y ya cuando se le actualizó el Windows o cambió a Mac, ya no le funciona. Entonces ahí le están permitiendo adaptar, como ¿cómo se dice? Alterar un poco el programa para que pueda seguir funcionando. Entonces estas son como algunas excepciones que hay del derecho de autor al software, pero pues hay muchas más que tienen que ver con muchas otras clases de obras. Bien, eso hasta aquí en cuanto al derecho de autor, el software, el entorno digital. Únicamente nos queda este tema que es acerca del registro. Entonces yo al inicio les dije como que ustedes no tienen que ir al registro, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada para tener la protección del derecho de autor, ¿cierto? Solo les dije que lo que había que registrarse eran los contratos, ¿cierto? Entonces, yo sé que ustedes han escuchado que desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor administramos o que existe el Registro Nacional del Derecho de Autor. Entonces, la pregunta es, si yo ya tengo los derechos, entonces, ¿para qué me sirve el registro? Yo sé que usted no hace el registro para tener los derechos, porque los derechos usted ya los tiene. El registro, digamos que le otorga unos beneficios pues, por ley, ¿sí? Entonces, no significa que si usted no tiene la hora registrada, no puede, por ejemplo, iniciar una demanda. No, usted podría iniciarla. Pero, ¿qué sucede cuando usted tiene el registro? Cuando usted tiene el registro, usted tiene 4 o 5 beneficios legales. Entonces, primer beneficio, publicidad. Entonces, la información que está en el Registro Nacional del Derecho de Autor es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Segundo beneficio, autenticidad. Es decir, ustedes saben que solo hay una entidad pública en Colombia, solo hay una entidad pública a nivel nacional que se encarga de administrar ese registro y que ninguna otra entidad les podría dar un registro igual, ¿sí? Tercero, seguridad jurídica. Es decir, ustedes cuando ven la información del Registro Nacional del Derecho de Autor, pueden negociar más tranquilamente porque hay una entidad pública que respalda la información que está ahí. Eh, Cuarto, oponibilidad, que ya se las expliqué, que es como surtir efectos para todo el mundo. Y quinto, considero yo que es una de las más importantes, es la presunción legal de veracidad y que de esta también se desprenden todas las demás. ¿Qué es la presunción legal de veracidad? Eso significa que por ley todos los actos, hechos, datos
que consten en el Registro Nacional del Derecho de Autor se presumen ciertos hasta que un juez diga lo contrario, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, yo hice una obra y entonces viene Angie y me dice, no, yo estoy súper interesada en esa obra. Yo le hago un contrato de cesión de derechos patrimoniales y Angie se va. Paula de mala fe dice como, ah, se la voy a vender también a Adrián. Entonces, le hago otro contrato de cesión de derechos patrimoniales a Adrián. Ni Angie ni Adriana registraron ni la obra ni el contrato, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando Angie ve que Adriana está usando la obra, le diga como, un momentico, es que yo soy la dueña y usted está haciendo un uso no autorizado. Entonces, cuando lleguen ante el juez, Adriana le podría decir al juez, pues es que a mí me vendió la obra, la autora, yo no tenía forma de saber que Angie era la nueva dueña, pues yo actué de buena fe. Si eso no está registrado, efectivamente el juez le va a decir, claro, usted no tenía forma de saberlo. Y entonces Angie deberá eh, repercutir o pedir que indemnice yo el daño, directamente Paula, no Adriana. Diferente a si Angie registró la obra o registró el contrato y llega con Adriana ante el juez y Adriana le dice, no, es que yo no sabía. El juez le va a decir, no señora, es que hay un registro público y su deber es consultarlo, por lo tanto usted es responsable de ese uso no autorizado, ¿sí? Entonces nuestro Registro Nacional de Derecho de Autor es bien importante por la oponibilidad, por la seguridad jurídica, eh, porque ustedes pueden venir acá igual que cuando uno va al certificado de tradición y libertad y uno puede ver quién es el dueño, si eso está embargado o algo así. Similar funciona con el registro. Entonces usted acá puede ver quién es el dueño de los derechos patrimoniales, si eso tiene algún embargo, alguna demanda, entre otros, ¿sí? Entonces, eso es como la ventaja o el beneficio del Registro Nacional del Derecho de Autor. Para hacerlo, digamos que tengan en cuenta que actualmente el proceso es completamente gratuito, tiene un término de 15 días hábiles y se puede hacer tanto de manera presencial en nuestras instalaciones en la ciudad de Bogotá o a través de www.registroenlinea.go.co. Simplemente es darle clic o pues llenar el formulario bajo la categoría de software, eh, llenar los datos que le pide el sistema, que básicamente son datos de los autores, datos del productor, año de creación de la obra, título, entre otras y adjuntar alguna de las cosas que vemos en pantalla. No es necesario que adjunten las tres, con una basta, pero pues adjuntar alguna de esas obras que ven en pantalla. Entonces, el programa de computadora, entiéndase código fuente, la descripción técnica del programa o el material auxiliar. Yo puedo adjuntar cualquiera de las tres para hacer mi registro. ¿Listo? Tiene un término de respuesta de 15 días hábiles. Pasados esos 15 días hábiles, si ustedes hicieron el registro a través de registro en línea, de www.registroenlinea, ustedes ahí desde la misma página, desde la misma plataforma, pueden descargar el certificado de registro de manera gratuita, las veces que ustedes quieran y las veces que necesiten. Entonces, digamos que hasta aquí es nuestra capacitación acerca de derecho de autor, internet y software. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Sin embargo, si más adelante o tal vez haciendo el registro les surge alguna inquietud, pueden contactarnos en los teléfonos que ven en pantalla o a través de info@derechodeautor.go.co. Recuerden que tenemos servicio de asesoría jurídica gratuita de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, tanto de manera telefónica como de manera presencial. Entonces, voy a iniciar leyendo, bueno, adicionalmente yo acabo de compartir en el chat con ustedes. Ay, no veo el chat. Un enlace de evaluación de la capacitación del día de hoy, porque pues para nosotros es muy importante seguir mejorando para ustedes. Voy a empezar con las preguntas que están acá en el chat y si hay alguna de pronto allá en el auditorio, pues me lo hacen saber a través de Angie o de alguno de los organizadores, ¿vale? Eh, David Alejandro Gómez dice, con materialización de la idea te refieres a la metodología implementada para mi innovación a patentar. Bien, David Alejandro. Recuerda que el derecho de autor es diferente a las patentes, ¿sí? Las patentes hacen parte de la propiedad industrial y tienen unos requisitos que son novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial. Entonces, cuando yo hablo de la materialización de la idea, no te estoy hablando de patentes. Cuando hablo de la materialización de la idea, es decir, que no solo me digas como, no, es que yo tengo la idea de hacer un software que hace tal cosa, sino que realmente haya un desarrollo ya, que ya haya un código fuente, que ya haya un documento técnico que me diga cómo es que va a funcionar eso, ¿sí? A eso me refiero con la materialización de la idea.
En cuanto al todo el tema de las patentes y de las metodologías en general, la propiedad intelectual, no solo el derecho de autor, sino en general toda la propiedad intelectual, no se fija tanto en la metodología, se fija más como en el resultado, ¿sí? Entonces, eh, como en esa parte tangible y que se percibe de las creaciones. Igual cualquier duda de las patentes, pues dirigirte a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de las patentes a nivel Colombia. Bien, Laura Marcela Campos Sánchez nos dice, ¿debe estar registrado el derecho de autor para hacer la reclamación? No, creo que esta te la respondí a lo largo de la charla. No es necesario que yo cuente con mi registro para poder iniciar una acción legal del derecho de autor. Si yo veo que alguien está haciendo un uso no autorizado de mi obra o está dañando mi obra de algún modo, pues yo no necesito el registro para ir ante un juez a reclamar mis derechos. Yo puedo ir sin el registro. Em, bien. Alejandro dice, hola, buenas tardes, agradecería toda la información posible para el registro de obras audiovisuales y productos animados. Ah, por aquí hay estudiantes de cine. Bien, para el registro de obras audiovisuales es súper similar. Entonces, lo puedes hacer de manera presencial o lo puedes hacer de manera virtual. www.registroenlinea.gov.co. Ahí te registras, tu cédula, tu nombre, etcétera. Creas tu cuenta, desde allí puedes dar clic en el formulario de obras audiovisuales. Te va a pedir los datos de los autores, como por ejemplo el director, el guionista, el de la música, si tiene música. Luego te va a pedir datos de la obra, como por ejemplo cuánto dura el audiovisual, qué título tienen, qué año se creó, una breve descripción del audiovisual, así como una sinopsis del audiovisual. eh, y pues adjuntar copia del audiovisual. ¿Sí? Digamos que no habría problema con eso. Recomendaciones para los estudiantes de audiovisuales. Em, que los datos que figuran en el audiovisual sean los que figuran en el formulario de registro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen en el registro productor tal y en el video aparece X y Y 50 productores. Em, que se revisen el artículo 95, más o menos, artículo 94, artículo 95 de la Ley 23 de 1982. Ahí les dice quiénes son los autores. Entonces, si su obra tiene música, pues usted tiene que poner quién es el autor de la música. Si su obra es muda, pues igual usted tiene que poner el autor del guión, es decir, quién decidió que iba a esa secuencia de imágenes y demás. Igual hay videotutoriales en YouTube, desde la página de registro en línea pueden ver el paso a paso, la página de verdad es muy intuitiva y cualquier duda pueden llamar a la entidad. Bien, David Alejandro Gómez dice, eso mismo sucede con los trabajos de grado, por ejemplo, tesis, que se realizan en una universidad. La universidad, ¿qué vendría haciendo ante aquella publicación? Bien, esa pregunta me parece súper buena. ¿Por qué? Porque creo que acá te hace referencia a las obras por encargo y no, digamos que las obras por encargo son solo en el contrato laboral o en el contrato de prestación de servicios. ¿Qué pasa con las tesis o con las monografías o en general cualquier trabajo de grado en la universidad? En principio, el estudiante es el dueño de sus derechos morales y patrimoniales. Sin embargo, ustedes tienen que revisar en su matrícula o en su política de propiedad intelectual de la universidad, ustedes que aceptaron cuando se matricularon. Hay muchas universidades que dicen que sí, que ya son los titulares de derechos patrimoniales de todos los trabajos de grado. Y usted cuando se matriculó, usted aceptó. Hay otras que no, hay otras que solamente les piden una licencia para mantenerla en el repositorio de la universidad y demás. Pero digamos que respecto a las tesis y a los trabajos de grado, no hay una disposición legal que diga que sí o sí la universidad es dueña. No. Digamos que eso depende de cómo lo esté manejando cada universidad. Ustedes tendrían que revisarlo con la de ustedes. Y el tema de las obras por encargo solo aplica a contratos laborales o a contratos de prestación de servicios. Bien, y por última pregunta en el chat dice Marta Lucía Linares. Cuando los políticos realizan los jingles de las campañas con música de moda, ¿ellos deben pagar por derechos de autor? Bien, acá el tema es un poquito más complejo, porque depende, depende de cómo estén haciendo los usos. En principio, sí, claro, no, no porque una canción sea muy viral o muy exitosa significa que yo puedo tomar y hacerlo. Por ejemplo, esa canción que sacó, creo que fue La Registraduría, de, basada en la sesión de Shakira de Bizarrap.
que era como, sí, que era como para invitarlo a uno a votar, y que uno sabía que pues lo habían sacado de la canción de Shakira, de Bizarrap. Em, digamos, en ese caso, la registraduría tuvo que haberle pedido autorización a los representantes de Shakira en Colombia para poder hacer esa adaptación, para poder hacer ese uso, ese jingle de moda. eh, entonces, en principio, sí, si algún político o en general cualquier campaña publicitaria usa música, debe tener autorización, em, pues, de los dueños de esa canción. Ahora, ¿qué pasa? Diferente cuando yo tomo una plataforma, por ejemplo, no sé, TikTok. Dependiendo de la plataforma, hay algunas plataformas que ya tienen, por decirlo así, licenciadas las canciones o las obras directamente con la plataforma. Entonces, por eso, yo no sé si ustedes estuvieron o se dieron cuenta que en TikTok hubo una época en la que algunas canciones no sonaban y esas canciones que no sonaban eran las de Universal, las que está administrando Universal, Universal Publishing, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que TikTok no llegó a un acuerdo de licencia de uso con Universal y entonces pues Universal le dijo, usted no puede usar mis obras y les bajó la plataforma. Entonces, dependiendo de si la plataforma ya tiene un uso autorizado y yo solo uso la canción en la plataforma, pues ya la plataforma está haciendo el uso. Pero si yo saco esa canción, esa canción fuera de la plataforma y le hago otro uso, pues necesito la autorización del titular de derechos patrimoniales. Entonces, el tema hay que mirarlo con detalle, cada caso particular, porque digamos que mm, cada caso tiene sus aristas, sus cositas. Bien, en el chat no veo ninguna pregunta. No sé, Angie, si tal vez en presencial hay alguna pregunta. Doctora Paula, primero que todo, muchas gracias por esta conferencia tan interesante sobre un tema que puede ser de mucha actualidad alrededor de la tecnología y los derechos de autor. Vamos a abrir el espacio entonces a los estudiantes que están en el salón. ¿Alguno tiene una pregunta? Sí, aquí hay una pregunta. Si puedes hablar un poco fuerte, a ver si te alcanzas a escuchar con el micrófono, por favor. ¿Cómo te acercas? Hay una pregunta de un estudiante. Vale. Desde aquí se escucha. Hola. Hola. Yo tenía una pregunta. Usted cuando dijo que es por contrato, los derechos los derechos, me dice, patrimoniales los tiene el que pidió el contenido, digamos, ¿no? El que contrató, sí. Eso. Pero no, ¿cómo es que llamaba el otro? Morales. Pero los morales siguen siendo, por así decirlo, del artista. Sí, señora. Pero, ¿qué pasa, digamos? Esto es muy común en Twitter, por ejemplo, que artistas venden comisiones. Pero entonces, digamos que estas personas que contratan luego se ven afectadas porque el artista le dice, no puedes usar mis dibujos con fines comerciales, por ejemplo. Ahí, ¿qué se hace si se supone que fue la persona que contrató para tener ese dibujo? Bueno, ¿Podría tener lucro por eso? depende. Depende muchísimo de la negociación y del contrato, ¿sí? Si es un contrato laboral de prestación de servicios, tiene plena aplicabilidad lo que yo les dije y el que es dueño de eso es el que pagó, el que contrató. Entonces el autor no le puede decir, tú no puedes usar eso, porque es que ya el otro es el dueño, ¿sí? Y es que en esta capacitación no se abordó uno a uno los derechos morales y los derechos patrimoniales. De pronto, si se pueden hacer una búsqueda en internet, lo pueden entender un poco mejor. Pero los derechos morales no me permiten explotar económicamente la obra. Los patrimoniales sí. Entonces, en este caso, eh, si hay un contrato laboral o hay un contrato de prestación de servicios por medio, por más que yo sea el autor, por más que yo sea el artista, yo no le puedo impedir la comercialización al dueño de los derechos patrimoniales porque es que ya hay una transferencia, ya el otro es el dueño, ¿sí? Ahora, si desde un principio en el contrato repartimos, dijimos vamos 50-50, o desde el principio se dice como vean, los usos que el autor autoriza son estos, pues me tengo que ceñir a lo que dice. Pero en principio todo parte del contrato y todo parte de la negociación. Si es un contrato netamente laboral o un contrato netamente de prestación de servicios, hay una transferencia por disposición legal y el autor o el artista no podría oponerse a la comercialización de la obra
a no ser que tal comercialización atentara contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Y ya será el autor quien le tenga que probar al juez eso. Pero por regla general, no podrían impedir. Gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No hay más preguntas en el espacio. De nuevo agradecemos la presencia de la doctora Paula. Aprovechamos también para invitarlos el día de mañana en el marco de la Semana del Derecho al evento de la especialización en Derechos Humanos y Territorios a las 5:30 por Webex, en el cual discutiremos con 3 invitadas un nuevo desafío del derecho asociado al género, derecho y género. Entonces, muchas gracias a las personas que estaban conectadas, a los estudiantes, a la doctora Paula, y esperamos encontrarnos en otro espacio. Gracias, feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.